Qué gran bendición es poder estar con todos ustedes un día más, con una nueva oportunidad de predicar la palabra y poder estar juntos a través de este medio y seguir siendo una familia, seguir siendo un cuerpo en Cristo que está haciendo el Señor crecer conforme a su palabra, a su voz. El entendimiento que el Señor nos está dando en todo este tiempo ha sido en verdad de gran bendición. Hay muchos comentarios de que las enseñanzas están siendo recibidas en el Espíritu y Dios le está hablando a muchos de ustedes. Yo le doy muchas gracias a Dios porque todos los que están allá están recibiendo esa palabra y el Señor se está glorificando en sus vidas. A pesar de la situación difícil en que el mundo entero se encuentra, el pueblo de Dios está recibiendo bendición. El pueblo de Dios de aquí de Progreso, y que a través de las enseñanzas y de las prédicas, este maravilloso pueblo de Dios que es usted, que es su familia, el Señor está muy pendiente de cada uno de nosotros, está muy pendiente de usted y Él ha determinado seguirle bendiciendo. Y hoy es un día de seguir recibiendo bendición conforme a la palabra de Dios. Y por lo tanto yo le pido que ahí donde usted está, dedique este tiempo para que con atención reciba esta enseñanza que viene del cielo. Yo estoy completamente convencido que el Señor nos envía su palabra y su voz desde el cielo para seguir estando con nosotros y nosotros con Él y conocerle cada vez más y más. Pero antes de empezar, vamos a orar. Tenemos que darle ese lugar principal, ese lugar de honor a nuestro Dios para que esté en medio de toda la enseñanza. Le invito a que oremos. Padre, te damos muchas gracias por las bendiciones que vienen de ti para nosotros. Específicamente las bendiciones de tu palabra, de tus mensajes, de tus prédicas. Gracias porque cuando la humanidad ahorita se encuentra en crisis, con miedo, tú nos envías tu paz y nos envías enseñanzas de esperanza, enseñanzas de eternidad que nos ayudan a seguir creciendo en ti y caminando hacia lo más importante que es la vida eterna, Señor. Nos sigues revelando cosas maravillosas que a todos los que te amamos nos ayudan a bien, porque esa es tu palabra y esa es tu promesa. Haz descender el día de hoy tu voz para que sigamos teniendo esa luz en nuestro camino y esa lumbrera para nuestros pies. Determina, Señor, que tus ángeles estén ministrándonos con tu palabra, con cada palabra que hoy escuchemos de ti, Señor, seamos ministrados y convertidos cada vez más a imagen y semejanza tuya. Te pedimos tu paz para poder ser esa tierra que donde caiga esta semilla que hoy va a ser sembrada, de fruto al 100 por 1, para gloria tuya, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos al primer versículo, a la primera cita bíblica de nuestra enseñanza. Vamos al libro de Job, capítulo 36, versículo 26. Job, capítulo 36, versículo 26. Y dice la Escritura: He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Este versículo que está en este libro de Job es muy claro. Dios es grande. Usted y yo tenemos que estar convencidos y tener esa fe que nuestro Dios es grande, pero además que nosotros no le conocemos. La Biblia nos está diciendo
no le conocen. Es decir, todos nosotros necesitamos llegar a ese conocimiento de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros venimos aquí a la tierra, nuestra mente y nuestras vivencias de la preexistencia fueron borradas precisamente por ocupar un cuerpo de carne, un cuerpo de maldad, un cuerpo de iniquidad, un cuerpo de pecado. Entonces lo espiritual ha sido borrado, más bien ha sido robado al venir nosotros aquí en la tierra. Entonces nosotros, por medio de la palabra de Dios, vamos descubriendo, o el Señor nos va revelando lo que Él quiere que nosotros recordemos y tengamos como propósito. Y uno de los propósitos que Él nos está revelando el día de hoy es que Él quiere que lo conozcamos. A través de decirnos que no le conocemos, Él nos está diciendo: quiero que me conozcan. Quiero que ustedes tengan conocimiento de mí. Y nos está diciendo claramente: no me conocen. Aquí en la tierra no me han conocido. Entonces, todos nosotros debemos determinar nuestra vida y nuestro esfuerzo para conocer a Dios. Este es un punto muy importante dentro de nuestro camino en el cristianismo, dentro de nuestro camino evangélico, en este proceso de llegar a ser hijos de Dios. Así que vamos por favor al libro de Juan, capítulo 14, versículos del 8 al 9. Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 8 al 9. Y la escritura nos dice lo siguiente: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? Fíjese qué petición tan interesante hizo el discípulo Felipe. Felipe le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo: muéstranos el Padre y nos basta. Era una petición muy importante, muy interesante que estaba haciendo Felipe. Y Jesús le contesta en el versículo 9: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Está Jesucristo dando una respuesta en un sentido como respondería el Padre, como respuesta que viene del Padre, no como respuesta que viene de Él. Como que el Padre le estaba hablando a Felipe y le estaba respondiendo acerca de su petición. Felipe, un discípulo, y esto es característico del discípulo, el verdadero discípulo que ama lo espiritual, porque Felipe viene de dos raíces muy interesantes, que es filía, amor, y hipos, que es caballo. Entonces, Felipe significa el que ama a los caballos, o el amor por los caballos. Y en la Biblia, el caballo es figura de espíritus, es figura de seres espirituales, de ángeles. Entonces el discípulo que es un Felipe o que ama lo espiritual, está buscando lo espiritual. Y el Padre es un Padre, es Dios, es nuestro Padre espiritual, es un espíritu. Dios es espíritu, por lo tanto el Padre es espíritu. El discípulo que ama lo espiritual va a buscar conocer al Padre. Pero Felipe no estaba extraviado, sino que le estaba diciendo a la persona correcta, a quien le podía revelar a el Padre, es a quien Felipe se está dirigiendo para decirle: muéstranos el Padre. Inmediatamente viene una respuesta por medio de la boca de Jesús, pero en sentido de respuesta personal del Padre, porque el Padre le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿y no me has conocido, Felipe? Le dice. O sea, no me has conocido, me estás pidiendo conocer y hace tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Aquí podemos darnos cuenta de algo. El Padre está interesado en que le conozcamos. El primer versículo que leímos en Job, capítulo 36, versículo 26, nos dice, no le conocemos. Que no le conocemos, que no conocemos a Dios. Pero aquí en este libro de Juan, a través de este pasaje, estamos dándonos cuenta que el Padre se ha estado mostrando a los discípulos. El Padre se muestra a los discípulos. El problema está en que los discípulos muchas veces podemos tener al Padre enfrente de nosotros y no darnos cuenta. El Padre se revela al discípulo y es necesario que el discípulo aprenda a discernir por medio de lo espiritual cuando está en la presencia del Padre, cuando el Padre le está hablando, cuando el Padre se está dando a conocer. Porque el Padre le estaba respondiendo a Felipe diciéndole que hacía tiempo que estaba con ellos y no le conocía. Y luego continúa el versículo diciendo ya el Señor Jesucristo en un sentido personal, ahora sí de Él mismo, diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Esto hablaba de una perfecta unidad entre el Padre y Jesús. Es decir, es Jesucristo quien nos va a revelar al Padre. Es Jesucristo quien va a darnos a conocer al Padre. Si en alguien vamos a conocer al Padre, es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo en el libro de Juan, en este mismo libro, pero en el capítulo 8, vayamos al capítulo 8, por favor. Libro de Juan, capítulo 8, versos 54 y 55. 54 y 55. Dice la Escritura, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Entonces, ¿quién es aquel que nos puede dar a conocer al Padre a través de Él mismo? Es Jesús. ¿Por qué? Porque Él sí le conoce. Porque Jesús sí le conoce. El Maestro es el que conoce al Padre. Por eso es que Felipe no estaba pidiendo que le muestren al Padre a una persona equivocada. Se le estaba pidiendo al único que le podía mostrar al Padre. El problema estaba en que el Padre ya se había manifestado, pero Felipe no lo había conocido. No había discernido que en Jesús estaba el Padre por la perfecta unidad que hay en ellos. Pero todos nosotros solamente podemos llegar al conocimiento del Padre por medio de Jesucristo. Por eso es que quien está siendo un discípulo de Jesucristo, en cada enseñanza, en cada palabra que el Señor Jesucristo está dando a cada uno de nosotros, nos está revelando al Padre. Y el discípulo, aquel discípulo que ama lo espiritual, que ama la palabra, que ama a Dios, porque Dios es espíritu, va a poder un día discernir y conocer por medio de Jesús que ya está viendo al Padre, conociendo al Padre. Eso es de gran relevancia para nosotros. Es de gran importancia para nosotros. Necesitamos conocer al Padre. No podemos estar ignorando quién es el Padre. No podemos estar
caminando o buscando la palabra de Dios si no estamos atentos a la revelación, a la manifestación del Padre. El Padre está interesado que le conozcamos. Usted y yo tenemos que estar interesados también en conocerle, no en vivir un cristianismo con desconocimiento del Padre. No es el propósito de Dios. Por eso es que Jesucristo en estos versículos está diciendo: yo le conozco. Quien quiera conocer al Padre tiene que ser un discípulo de Jesucristo. Quien quiera conocer al Padre tiene que escuchar a Jesucristo. El versículo del libro de Mateo, vayamos por favor al libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 27. Por favor, vayamos a Mateo. Dice la Escritura: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces el conocimiento del Padre depende de la decisión del Hijo. Depende de la decisión del Hijo. Si vamos a conocer un día al Padre es por medio de Jesús, pero depende de la decisión de Jesús. Por eso dice el final del versículo: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjese qué interesante. La revelación o el conocimiento del Padre está determinado por la voluntad de Jesucristo. A quien Él quiera, se lo revela. Si habla de revelar, es porque está velado, es porque está escondido. El Padre realmente está escondido. Realmente está escondido. Pero Él quiere darse a conocer. Pero ¿a quién va a buscar o a quién va a querer darse a conocer? Jesucristo tiene que ver tu interés por querer conocer al Padre. Porque quien no tiene interés de conocer lo espiritual, quien no tiene interés de amar lo espiritual de Dios, no tiene caso que le revelen al Padre. Por eso es que el que pregunta por el Padre no fue Pedro, no fue Juan, y no porque ellos no quisieran conocer lo espiritual, no, sino que en el nombre del que pregunta nos está dando la característica de aquel discípulo que Jesucristo va a decidir revelarle quién es el Padre, los misterios del Padre, el discípulo que ame lo espiritual de parte de Dios. Aquel que realmente, que a través de lo espiritual de parte de Dios, esté buscando al Padre. Es aquel a quien Jesucristo va a decidir revelarle quién es el Padre. Porque la revelación habla de que algo está velado. El Padre está velado, está oculto. Pero tiene que ser conocido el Padre por medio de una revelación. La revelación viene por medio del Hijo. En el libro de los Salmos, en el Salmo 18, versículo 11, por favor vayamos al Salmo, capítulo 18. Salmos, capítulo 18, versículo 11. Aquí lo tenemos. Dice la Escritura: puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Ahí está el Padre. Allí está el Padre. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor.
El Padre está escondido en tinieblas. Está escondido en tinieblas. Si entonces el Padre está escondido en tinieblas y esas tinieblas son cortina para Él alrededor de sí mismo y hay oscuridad de aguas, nubes de los cielos que le rodean y que lo esconden, entonces si alguien llega o quiere conocer al Padre con los ojos velados, aún más oscuros, menos va a poder verlo. Tiene que tener o debe de tener unos ojos alumbrados. La Biblia habla de los ojos alumbrados, porque los ojos necesitan estar alumbrados para conocer al Padre, porque el Padre se encuentra en tinieblas. No podemos llegar y querer ver en medio de las tinieblas cuando nuestros ojos traen tinieblas. Si queremos ver en medio de las tinieblas, necesitamos ojos que tengan luz. Necesitamos ojos que estén alumbrados. Esos ojos son los que nos dice el libro de Efesios. Por favor, vayamos al libro de los Efesios. Capítulo 1, en el verso 17 y 18. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjese, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿qué es lo que el Padre de gloria nos debe dar? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así como usted y yo en nuestra cara tenemos dos ojos, también nuestro entendimiento tiene dos ojos. Uno de los ojos es la sabiduría y el otro ojo es la revelación. Son los dos ojos que por medio de estos espíritus de sabiduría y de revelación se alumbran. Los ojos del entendimiento son alumbrados por medio de la sabiduría y de la revelación, porque el Padre tiene que ser revelado por el Hijo. Entonces nuestros ojos, ojos del entendimiento, esto tiene que ver con poder oír la voz de Dios a través de la sabiduría y del entendimiento. Son dos espíritus que van a darle luz a nuestros ojos para poder entrar a esas tinieblas que tiene el Padre como cortina alrededor suyo, y entonces poder ver en medio de las tinieblas en dónde está el Padre. Poder tener el conocimiento del Padre. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. El entendimiento. Y ya usted sabe que por medio del entendimiento viene el conocimiento. Así es que el versículo 17 y 18 podemos ver que al final nos dice que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento nos va a llevar al conocimiento. Si los ojos de nuestro entendimiento están alumbrados, vamos a poder ver al Padre y tener el conocimiento del Padre. Aquí hay un problema. Aquí hay una situación difícil. El pueblo de Dios no está buscando entender la palabra. El pueblo de Dios está buscando palabras dulces,
palabras persuasivas, palabras que le suban el ánimo, palabras que le estén endulzando el oído, aún con la misma escritura. No está buscando entender las escrituras, no está buscando conocer al Padre, está buscando el pueblo de Dios sentirse bien, sentir cosas bonitas en su interior, pero no está buscando el entendimiento por medio de la sabiduría y de la revelación, porque el entendimiento requiere esfuerzo. El conocimiento del Padre requiere esfuerzo. Y algo que no se está realizando desde el púlpito es llevar a la iglesia a un esfuerzo para que la iglesia pueda tener el conocimiento de Dios, el conocimiento del Padre. Hay iglesias que están muy motivadas, demasiado motivadas, por palabras infladas, por citas bíblicas que hacen que las emociones de la iglesia sean de felicidad, pero realmente no están llevando a la iglesia al conocimiento de Dios. Y si no hay conocimiento de Dios, no hay un entendimiento, no hay un alumbramiento de los ojos del entendimiento por medio de la sabiduría y de la revelación. Y si estos ojos no están siendo alumbrados, no hay un conocimiento del Padre. Por lo tanto, no se está haciendo la voluntad de Dios, ni se está llevando a la iglesia a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted le conozca. La voluntad de Dios es que usted tenga entendimiento para que pueda tener conocimiento de Él. Fíjese qué interesante. La voluntad de Dios es que usted haga el esfuerzo. Gracias a Dios nos ha estado hablando el Padre por mucho tiempo y nos ha estado enseñando el Padre acerca del entendimiento. Y una de las cosas primordiales, básicas y fundamentales dentro de nuestra iglesia es estar buscando el entendimiento de la palabra de Dios. Muchos han seguido estas enseñanzas, estas disciplinas que Dios nos ha dado para tener ese entendimiento. Y yo quiero decirle, para la gloria de Dios, muchos ya están viendo al Padre. Muchos ya están conociendo al Padre. Jesucristo se los está revelando a través del entendimiento, a través de que sus ojos ya están siendo alumbrados por medio de la sabiduría y de la revelación. Discípulos ya están conociendo a Jesucristo y están conociendo al Padre a través de Jesucristo. Esto es maravilloso. Yo le doy mucha gloria y honra a Dios por eso. Porque en lugar de que nosotros estemos siendo motivados por palabras que ayudan a sentir una superación personal y a subir el autoestima de la iglesia, nosotros estamos recibiendo enseñanzas que nos llevan a tener entendimiento de la palabra, a poder oír la voz de Dios, a poder tener los ojos alumbrados y poder estar viendo al Padre a través de Jesucristo y estar conociendo a Jesucristo y al único Dios verdadero. Ese es el propósito de Dios, porque hemos entendido que es muy importante conocer al Padre. El discípulo que ama lo espiritual está buscando, por medio de Jesucristo, conocer al Padre. Y no queremos irnos de acá sin conocerle. Sin conocerle a Él y a Jesucristo. A los dos. Y esto es por medio del entendimiento. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Vayamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 1,
versículo 6. Dice la Escritura: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo es muy interesante y muy importante, pero se necesita también entender, porque no es un versículo motivacional como lo utilizan muchos. Es un versículo que nos da una identidad. Es un versículo que nos marca destino y nos marca rumbo, pero también nos marca responsabilidades. Porque el ser sacerdote y el ser rey también incluye responsabilidades. Y grandes responsabilidades. Porque simplemente vamos a tocar la palabra rey. Muchos dicen: Dios ya me hizo, Jesucristo ya me hizo sacerdote y rey para Dios su Padre. Somos sacerdotes, somos reyes, rey de reyes. Jesucristo es el rey, es mi rey porque Él es el rey de los reyes. Yo estoy dentro del grupo de reyes y muchos se consideran reyes, pero no han entendido qué es rey. No han entendido tampoco cuáles son las funciones de un rey, pero ya se hacen llamar rey. Mire, si usted realmente es un rey, si usted realmente se considera un rey y se ha apropiado de esta palabra, yo le voy a pedir que me acompañe, por favor, al libro de los Proverbios, en el capítulo 25, versículo 2. Libro de los Proverbios, en el capítulo 25, versículo 2. Proverbio 25, verso 2. Dice la Escritura: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Honra del rey es escudriñarlo. Entonces, quien es un rey debe de estar escudriñando los asuntos que ha encubierto Dios. Alguien que es rey no es solamente para sentirse que ya tiene un nivel dentro del reino de los cielos. No, el ser rey se demuestra. El ser rey se demuestra con la actitud, y esta es una de las actitudes de rey. Hay otras, pero esta es muy importante. La honra de un rey, o el rey recibe honra cuando escudriña un asunto encubierto por Dios. Y uno de los asuntos que están encubiertos por Dios es Él mismo. Él mismo está encubierto. Él mismo está escondido. Por eso es que el que es rey debe de estar escudriñando la palabra, escudriñando en lo espiritual para poder conocer al Padre, entender y conocer al Padre. No simplemente decir que Jesucristo ya nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Bueno, si es usted rey, entonces usted se está esforzando, no por los trabajos y las labores que se hacen debajo del sol, que eso es vanidad y aflicción de espíritu. No, su mayor esfuerzo está en su mayor esfuerzo está en escudriñar los asuntos encubiertos por Dios. Y uno de esos asuntos es el conocimiento de Él. En eso debe de estar su esfuerzo si usted es un rey hecho por Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos hizo reyes y sacerdotes. Si a usted le hizo rey Jesucristo, usted está escudriñando para poder descubrir el asunto encubierto por Dios, que es
el entendimiento y el conocimiento de Dios mismo. ¿El pueblo se está dedicando a esto? ¿El pueblo de Dios? ¿O se está dedicando a hacer eventos? ¿O se está dedicando solamente a hablar palabras de autoestima para la gente? Utilizando la escritura, pero no llevando al conocimiento del Padre. O la iglesia y los líderes de las congregaciones están orquestando la manera de cómo presionar al gobierno para que abran las iglesias. ¿A eso se está dedicando o están llevando a la iglesia al conocimiento de Dios? La apertura de las iglesias se va a dar en el tiempo de Dios. El gobierno simplemente es un intermediario de la voluntad de Dios. Dios es el que realmente va a decidir cuándo se van a abrir las iglesias. No tenemos por qué confrontarnos contra el gobierno. Nunca. No es a lo que Dios nos ha enviado, ni es el ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. Tenemos otras cosas en las que nos debemos de dedicar y debemos de buscar que se dedique la iglesia. ¿Cuál es? Una de ellas es estar llevando al pueblo a entender y a conocer a Dios. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y gracias a Dios que tenemos estos medios electrónicos y que en este tiempo llega a esta situación compleja y difícil para la humanidad, en donde no podemos estar mucha gente cerca uno de otros como hace unos meses podíamos estar, pero Dios ya tenía preparado estos medios para que usted no se quede sin enseñanza, para que usted no se quede sin palabra, para que usted siga teniendo la forma de cómo seguir entendiéndole y conociéndole. Nada se escapa de la voluntad de Dios. A Dios nadie lo va a agarrar por sorpresa, ni siquiera un virus. Y podría yo hablarle de cuál es la voluntad de Dios en medio de todo esto, pero algo a lo que me quiero enfocar en este día es a enseñarle que en medio de esta situación Dios está interesado, y hace mucho tiempo que está interesado en que usted y yo le entendamos y le conozcamos. Y yo cumplo esa función. Cumplo esa función para gloria de Dios, a lo que Él me ha mandado. Y yo espero que a través de lo que hoy le estoy enseñando y se le está poniendo en su mano y en su corazón delante de usted, usted lo tome. Usted lo tome y determine su vida a estar buscando ese alumbramiento de sus ojos por medio de la sabiduría y de la revelación, que eso es la situación en donde nosotros como iglesia debemos de estar día con día. Y por eso alguien que es rey tiene que demostrarlo, tiene que mostrarlo por medio de esta actitud de estar escudriñando. Un rey escudriña, y alguien que es rey es alguien que tiene corona. Veamos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Fíjese lo que dice la escritura en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12. Dice la escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, quien es un varón y soporta la tentación y resiste a la prueba, recibe corona. No puede haber rey sin corona. Pero para que haya corona, en primer lugar, usted tiene que ser un varón.
o una varona. En el caso de las mujeres, un varón es aquel que ya está desarrollando su vida espiritual, es alguien que ama lo espiritual, es un Felipe. Es un Felipe, es un discípulo que ama lo espiritual y está buscando lo espiritual y está buscando conocer a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, el que es rey debe ser un varón que soporte tentación y que haya resistido la prueba para que entonces pueda tener la corona. Y esto se logra a través de la formación que nos da Jesucristo por medio del discipulado. Por eso es que Apocalipsis dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A través de seguir a Jesucristo, de seguir al Maestro, es como podemos llegar a ser varones que nosotros soportemos la tentación y resistamos la prueba. Entonces hay corona. Usted está soportando la tentación de entrada. Usted ama lo espiritual, está creciendo en el desarrollo espiritual. Siguiendo con esto, usted está soportando la tentación, está resistiendo la prueba, porque si esto no se da, no hay corona. No hay corona, y sin corona no hay rey. Y si no hay rey, entonces por eso es que no se está escudriñando. Es por eso que no se está buscando escudriñar los asuntos encubiertos por Dios. Y si no se está escudriñando estos asuntos encubiertos por Dios, entonces no va a haber conocimiento del Padre. Y estaremos fallando a la voluntad de Dios. Estaremos fallando a la voluntad de Dios. Necesitamos la corona. Necesitamos esa corona. Fíjese lo que dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey conoce a su dueño. Mire, no se ofenda. La palabra buey en la Biblia no tiene el significado que el mundo le ha dado a la palabra buey. La palabra buey en la Biblia está hablando de alguien que tiene entendimiento y que está teniendo conocimiento. La palabra buey está hablando de alguien que se esfuerza por medio de la palabra a través del discipulado para poder tener entendimiento y conocimiento. Porque el versículo dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, pueblo escogido, no entiende. Mire, si yo le digo que el pueblo no entiende, no es porque yo esté en contra del pueblo. Yo mismo soy pueblo de Dios. Usted también es pueblo de Dios. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no entiende. Y Dios mismo dice en este versículo, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando no hay alumbramiento de ojos, los ojos están en tinieblas. Y si Dios se encuentra en medio de las tinieblas, o en las tinieblas, las cuales ha puesto como cortina por su escondedero, ¿cuándo va a poder el pueblo conocer a Dios? El buey conoce a su dueño. Usted y yo debemos de dejar que el espíritu del reino de los cielos, llamado buey, opere en nosotros. Un buey, un espíritu llamado buey que proviene del reino de los cielos, es un espíritu que está operando en alguien
y que lo está llevando a tener entendimiento y conocimiento de Dios. Está entendiendo la palabra, está buscando la palabra, tiene un esfuerzo, una fuerza de buey para estar buscando la palabra continuamente. Quien deja en su vida operar este espíritu va a llegar a tener el conocimiento de su dueño. ¿Y quién es su dueño? Mi dueño es Dios, el Padre. Y es de usted también. Por eso es que le digo, no se ofenda. Pero usted debe dejar que ese espíritu llamado buey opere en usted. Por eso el Padre, está diciendo en el versículo 3 de Isaías capítulo 1, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento. Con todo respeto hago un llamado a mis hermanos pastores. Que no se desesperen porque las iglesias todavía están cerradas y el gobierno no está dando la orden de que se abran. No se desesperen. Dios va a dar la orden en el tiempo preciso a través de ellos. Ahorita vamos a ocuparnos a seguir llevando al pueblo, o si usted no lo está haciendo, inicie en llevar a su pueblo al entendimiento y conocimiento de Dios. Porque Dios mismo está diciendo, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La iglesia de Dios no necesita palabras para llevar a elevar su autoestima. Necesita palabras que le lleve a entender y a conocer a Dios. Porque Dios quiere ser conocido. El Padre quiere ser conocido. Y aquí vemos cómo Dios nos está hablando de que nos puede enviar un espíritu llamado buey. El buey es aquel que tiene ese alimento, esa palabra. Y si me pudiera yo extender en hablarle de este espíritu, le podría yo decir también que la misma Biblia nos habla que cuando la Escritura menciona que no se le pondrá bozal al buey que trilla, dice Pablo, ¿será que Dios tiene cuidado de los bueyes o lo dice por nosotros? Y luego dice, claro que lo dice por nosotros. Estoy parafraseando la cita, pero en realidad así dice. Lo dice por nosotros. No se le pondrá bozal al buey que trilla. Y eso indica a aquel que está teniendo la palabra y la está enseñando y la está predicando. Por eso es importante. Quien enseña y quien predica debe dejar que un espíritu buey esté operando en él para que tenga esa palabra en el tiempo preciso, en el momento preciso, para poder darla de manera temprana y sin cesar a la iglesia, al pueblo, para llevarlo al entendimiento y al conocimiento de Dios. Fíjese lo que dice Proverbios 10:21, por favor. Vayamos a Proverbios, capítulo 10, versículo 21. Proverbios, capítulo 10, verso 21. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Sí? Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Esto está hablando de una muerte en el espíritu. No están siendo considerados dentro del grupo de seres vivientes. El necio, por falta de entendimiento, muere espiritualmente. No es un Felipe,
no es alguien que esté buscando lo espiritual, porque está muerto a lo espiritual. Por eso es que el pueblo tiene que ser enseñado para entender y conocer a Dios. Porque si no hay entendimiento, hay muerte. Hay muerte espiritual. La Biblia hay que entenderla espiritualmente. Eso es muy importante. Entonces, si se muere el pueblo, como dice la Escritura, si se mueren los necios por falta de entendimiento, jamás va a haber conocimiento del Padre. Jamás va a haber conocimiento del Padre. Y todo esto va a repercutir en que la humanidad no va a conocer a Dios. Y quien no conoce a Dios y quien no conoce a Jesucristo no tiene eternidad. Porque bien nos dice Juan capítulo 17 versículo 3: y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la gran relevancia de poner todo nuestro esfuerzo y conocer todas estas cosas para llegar al conocimiento del Padre y del conocimiento de Jesucristo. Por eso es importante. Por eso es necesario que el día de hoy, que Dios nos está enfatizando en este conocimiento, nosotros veamos la gran relevancia de esta enseñanza. Porque esta enseñanza nos está hablando de un proceso que nos lleva a la eternidad, si lo realizamos. Pero también nos está hablando de un proceso que si no lo realizamos, no estaremos yendo hacia la eternidad, estaremos yendo hacia la muerte espiritual. Entonces, Dios quiere que su iglesia sea una iglesia de seres vivientes, vivientes en el espíritu, no una iglesia de muertos espirituales. Pero eso sí, con muchas emociones al tope de sus capacidades. No, la iglesia no puede ser emocionalista, tiene que ser una iglesia espiritual, a través del entendimiento y del conocimiento de Dios. Por eso dice Oseas 4:6, versículo que usted ha escuchado en muchas ocasiones, estoy seguro, y que ahorita, a la luz de esta palabra, yo creo que va a tomar otro sentido. El libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, cuidado, iglesia, cuidado con desechar el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Aquellos que algún día ya dijeron: tomo esa palabra, Apocalipsis 1:6. Jesucristo me hizo sacerdote y también me hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. Pero si no estamos valorando el conocimiento y estamos desechando el conocimiento de Dios, dice el versículo que estamos viendo en este momento: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero este versículo es fuerte, completamente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quien no tiene el conocimiento del Padre va a ser un pueblo destruido. Quien no tiene el conocimiento de Dios va a ser un pueblo destruido. Es un pueblo
que el mismo Satanás lo agarra y según las operaciones de Satanás le roba, le mata y lo destruye. Le roba, le mata y lo destruye. ¿Por qué lo llega a destruir? Porque al pueblo le faltó conocimiento. Conocimiento del Padre. Previo entendimiento de las Escrituras. A través de la sabiduría y de la revelación. Las iglesias debemos de tener, usted y yo, como iglesia de Jesucristo, como cuerpo de Cristo, debemos tener entendimiento y conocimiento. No debemos de estar buscando que nada más nos hagan subir el autoestima o nos hagan sentir contentos, felices por medio de la palabra. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted no sea destruido. Y usted no va a ser destruido si usted llega al conocimiento del Padre. Porque las emociones, después de que se quita la causa por la cual fueron provocadas, usted vuelve al mismo estado en el que estaba, válgame la redundancia, anteriormente. Cuando la causa de la emoción se quita también la emoción y por lo tanto regresa al estado emocional en el que se encontraba. Si estaba triste, vuelve a estar triste. Si estaba molesto, vuelve a estar molesto. Pero el conocimiento de Dios le va a poner en un nivel mucho más alto que las emociones. El conocimiento de Dios le va a poner en un nivel espiritual y en un nivel de transición mayor que las emociones. Este va a ser en un nivel espiritual que lo están llevando ya no a ser destruido, sino que a ser construido, porque el conocimiento del Padre no nos lleva a destrucción, sino a construcción. Y aunque Satanás tenga sus operaciones de robarle, matarle y destruirle, no lo va a poder hacer en usted, porque usted no puede ser destruido si tiene conocimiento de Dios. Usted va a poder ser por Dios construido hacia arriba, como se hacen realmente las construcciones, de abajo hacia arriba. El nivel espiritual es mayor y usted va a ser levantado fuertemente, un pilar muy fuerte, una construcción muy fuerte, que ni los vientos, ni las mareas, ni los ríos, ni la lluvia, nada le va a poder botar, porque usted va a tener un entendimiento y conocimiento de Dios que las operaciones satánicas no van a fructificar en usted, a través del entendimiento y el conocimiento. Veamos en este mismo libro y en este mismo capítulo, pero el versículo 14 dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. El pueblo sin entendimiento caerá. Fíjese. ¿Qué le estoy diciendo del pueblo? Y el pueblo somos nosotros, mis hermanos, mis amigos. Somos nosotros. Si no hay un entendimiento, el pueblo sin entendimiento caerá. No basta con solo escuchar la palabra de Dios. Hay que entenderla. Hay que entenderla para que podamos conocerla y conocer al Padre. Porque si el pueblo sin entendimiento caerá, el pueblo con entendimiento no caerá. Como antítesis de este versículo, si el pueblo sin entendimiento caerá,
El pueblo con entendimiento no caerá. Dios no quiere que usted caiga. Dios quiere que usted se mantenga como un rey, arriba. Eso es lo que el Señor está queriendo decirle en este día. Finalmente, le pido que por favor me acompañe a Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4, verso 9. Fíjese. Dice la Escritura: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Voy a tomar la mitad de este versículo, la primera mitad de este versículo, porque la Escritura dice: mas ahora, conociendo a Dios. Esto es para los que se esfuercen a tener el entendimiento y el conocimiento de Dios. Ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Fíjese, lo que la Escritura nos está diciendo en esta primera parte, o en esta primera mitad de este versículo, es: quien no conoce a Dios, Dios no le conoce a él. Mas el que conoce a Dios, Dios le conoce a él. Y ciertamente, Dios conoce todo y a todos. Pero qué precioso es saber que el Señor te conoce porque tú le conoces. Es muy diferente a saber que Dios te conoce y sabe que no le conoces, que es como empezamos la enseñanza. Dios sabe que no le conocemos, pero debemos de llegar a un punto, a través de todo lo que nos está enseñando el Padre por medio de su palabra el día de hoy. Debemos llegar a un punto en donde podamos decir ese día: ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, en ese punto podamos decir: Dios me conoce y conoce que yo le conozco. A ese punto tenemos que llegar, mis amados amigos, mis amados hermanos. A ese punto tenemos que llegar, y a ese punto tenemos que enseñar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, que también conozcan a Dios. Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es nuestra función y esa es nuestra labor. Yo le invito de todo corazón a que usted lo haga y enseñe a otros a hacerlo. Es propósito de Dios. Le invito también a que cerremos esta enseñanza con una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias por revelarnos esta palabra, por darnos este propósito. En el nombre de Jesús yo te pido que todo aquel que no te conoce en este día determine conocerte, y un día diga: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios. Es decir, que todos nosotros seamos conocidos por ti, de tal manera que tú conozcas que nosotros ya te conocemos y que estamos cumpliendo el propósito y la voluntad que tienes para nuestra vida: llegar al conocimiento tuyo y de Jesucristo, a quien has enviado.
En el nombre poderoso de Jesús, sello esta palabra en un sellamiento espiritual para que transforme la vida y el espíritu a través del espíritu de cada uno de los que escuchan este mensaje. Muchas gracias por su vida, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de ellos. Ahora, Señor, a través de la práctica de ellos, de esta palabra, te pido, Padre, que como te has manifestado a otros, como te manifestaste a Felipe, así te manifiestes con todo aquel discípulo que ama lo espiritual y que va a buscar escudriñar para poder descubrir los asuntos encubiertos por ti, especialmente el conocerte a ti, Dios, porque queremos conocerte. Y yo pido porque todos los que me escuchan también quieran conocerte. Es un privilegio, Señor, saber que te quieres manifestar a nosotros. Y esta tu iglesia no caerá. Y esta tu iglesia no morirá. Y esta tu iglesia no será destruida por falta de entendimiento ni de conocimiento. Gracias a ti y a tu maravillosa palabra y a tu buena voluntad sobre nosotros. En el nombre de Jesús cerramos esta enseñanza y te doy gracias por tan preciosa bendición que nos has dado en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Que Dios les bendiga y que el Señor se siga revelando a sus vidas constantemente y ustedes sientan en su esfuerzo por buscarle la gran bendición de entenderle y conocerle. Y que ese gozo sea permanente en su espíritu. Que Dios les bendiga a todos. Hasta pronto.